Hacemos una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Emiliano, ahora es tu turno. Muchas gracias por darnos esta conferencia. No, gracias a ustedes y bueno, es una alegría compartir esta conferencia con ustedes. Bueno, los padres de la Iglesia han dado su nombre, recíprocamente, ¿no?, al primer periodo de la historia de la Iglesia, el periodo patrístico. Justamente se llama patrístico porque es el periodo de los padres. Y es un periodo bastante extenso que comienza el mismo día en que se funda la Iglesia, el día de Pentecostés, que después de haber recibido el Espíritu Santo, ahí como leemos en los Hechos, que San Pedro predica y se convierte en 3.000 personas, nada menos. Bueno, desde ese momento comienza el periodo patrístico y se va a extender. Ustedes recuerdan que el Imperio Romano se había dividido en dos y también hay una región oriental, ¿no?, y una región occidental. Entonces los padres occidentales, los últimos son a mediados del siglo VII, los orientales, el último es un poquito más tarde, pero en definitiva son estos 7, 8 primeros siglos de historia de la Iglesia. Paréntesis, ¿no? No es que todos los, digamos, los personajes que vamos a ver hoy son todos padres de la Iglesia, han vivido en ese periodo, pero para ser padre de la Iglesia hacen falta 4 requisitos. El primero se deduce solo que haya vivido en esa época, ¿sí?, en esos siglos. El segundo, por supuesto, también su santidad de vida. El tercero es que justamente porque fue en algún momento una época en que hubo varias herejías dando vueltas, principalmente la más triste fue la arriana, que podría haber llevado a la disolución del cristianismo. Bueno, alguna en algún punto venía bien y de repente se fue medio, a veces por amistad, a veces porque no tenía muy clara su fe, bueno, se fue medio alejando, y aunque en algún caso volvió también, pero bueno, para ser padre de la Iglesia había que mantenido una fe recta toda su vida. Y por último, por supuesto, la aprobación oficial de la Iglesia. No es que yo diga, sí, tiene estas 3 características, entonces para mí es un padre. No, bueno, tiene que tener la aprobación oficial. Bueno, en este periodo patrístico, que entonces es el primero de la historia de la Iglesia, la música ocupó un lugar muy importante. En el desarrollo del pensamiento de los padres lo vemos de una forma muy clara. Sí, de hecho, hay muchos padres, pero hay 4 de cada zona que son los más importantes, ¿no? Los 4 padres de la Iglesia occidental, que son San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno, y del otro lado, en la oriental, San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Basilio y San Juan Crisóstomo. Los 8, como para que tengan una idea ya de entrada, los 8 se ocuparon de la música. Algunos en el desarrollo de una teología cristiana de la música, otros, además de eso, en la organización musical. Es el caso de San Ambrosio. San Ambrosio trajo de Oriente, por ejemplo, la forma que hasta hoy utilizamos del canto antifonal, quiere decir de 2 coros que se alternan, por ejemplo, cantando un salmo en el oficio, lo vemos cotidianamente. Bueno, eso es una cosa que trajo, por ejemplo, San Ambrosio. Otros, el caso de San Gregorio, que dejó su nombre al canto que es por antonomasia el canto cristiano, el canto gregoriano. Bueno, él fue quien recopiló todo lo que existía, le dio una forma definitiva, después lo envió por toda la cristiandad, ¿no? Es el caso que el canto se llama gregoriano por él. Y los otros, que quedan de la parte oriental, todos han escrito sobre música y han escrito unas cosas que realmente hasta el día de hoy nos emocionan y nos dejan viendo qué rápido se había desarrollado, porque estamos hablando principalmente del siglo IV, qué rápido se había desarrollado el concepto cristiano, ¿no? Cómo en la cosmovisión cristiana había entrado también la música litúrgica, y la música en general, podríamos decir. Pero para ver bien el pensamiento de estos padres, tenemos que ir, vamos a hacer una pequeña introducción yendo al Antiguo Testamento, porque allí tenemos
como muchas cosas, ¿no? Del Antiguo Testamento que continuaron, porque ya estaban, digamos, en su plenitud en ese momento, y otras que después del sacrificio de nuestro Señor quedaron obsoletas, ya no tenían más sentido, ¿sí? Habían sido una figura, una preparación para los ritos o la liturgia verdadera. Pero hay una característica sí que es común, y que por eso voy a ir un poquito al Antiguo Testamento, que es la importancia que tuvo la música litúrgica prácticamente desde que tenemos referencias, ¿no? Y la mejor fuente para ir, como siempre, es la Biblia. Hay un libro muy interesante entre los libros históricos, que es el primer libro de las Crónicas, ¿sí? Yo les voy a leer un pequeño fragmento, después si a alguno le interesa les paso bien dónde encontrar, porque son muchos fragmentos, pero hay uno que es muy revelador de la importancia que tuvo ya en el antiguo Israel la música litúrgica. Fíjense que en el capítulo 6, ¿no? Está hablando de cómo el rey David, estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo, fue organizando a los levitas. Los levitas eran como ayudantes de los sacerdotes, o sea, podían hacer todo en el futuro templo, menos los sacrificios, que eso los hacían los sacerdotes. Pero ellos se ocupaban, vamos a ver, de la música, de abrir y cerrar las puertas, de todo lo que era, digamos, necesario dentro del templo. Bueno, fíjense lo que pasa con los cantores. Les voy a leer este fragmento. Dice, estos son los que puso David para dirigir el canto en el templo de Yahvé, desde que el arca tuvo un lugar de reposo, que una vez que el arca se llevó a Jerusalén, ¿no? Ejercían el ministerio de cantores ante la morada de la tienda del encuentro, hasta que Salomón edificó el templo de Yahvé en Jerusalén. Cumplían su servicio conforme a su reglamento. Fíjense, en este pequeño, es un solo versículo, tenemos una información muy importante. Primero, que no estaba construido todavía el templo, o sea, todavía estaba la tienda donde se transportaba el Arca de la Alianza, y ya estaban los cantantes cantando frente a ella. Y no son uno que pasaba por allí y decía, yo tengo linda voz, querría quedarme acá a cantar un poco, tengo también una gente amiga que podría venir. No, tenía que ser un levita y de ciertas familias que van a ser designadas, y a partir de allí sus descendientes. O sea que no cualquiera se ponía allí a cantar. Pero además, fíjense, es como si dijéramos hoy, la parroquia, el edificio de la parroquia se está por construir, pero ya está el coro ya está organizado, ya tiene su reglamento, o sea que no es que se cantaba cualquier cosa en cualquier momento, sino que había un reglamento, y que además ya estaban ejerciendo su ministerio. Quiere decir que era importante. ¿Por qué? Si no, no hubiese sido una preocupación organizar esto así. Por supuesto, ahí después tenemos, que no lo voy a leer ahora, están todos los nombres de quiénes eran los que cantaban, en qué turnos, ¿no? Sabemos que llegaron a haber 288 levitas encargados de la música, no todos simultáneamente, tal vez tenían sus turnos, pero sí tenían su actividad ya bien organizada y, como termina diciendo la oración, conforme a su reglamento. O sea que había una regla, no se cantaba cualquier cosa. De ahí en adelante, por ejemplo, tenemos la referencia en el libro de Esdras que cuenta cuántos son los que vuelven cuando estuvieron en Babilonia, cuántos son los que van a volver, y un hecho por ahí para mostrar la importancia que tenía la música litúrgica, cuando se vuelven a construir las murallas de Jerusalén y se consagran o se dedican, ese sería el nombre exacto, en el libro de Nehemías leemos que hay toda digamos, una actividad musical, porque las murallas, ustedes imagínense, no es así, pero que fuesen circulares, ¿no? Un círculo. Entonces ahí cuenta el libro de Nehemías que de un lado partió un coro con los instrumentos musicales y su director, yendo por la izquierda hasta un lugar. Otro coro salió por el otro lado, hacia la derecha, también con sus levitas y sus instrumentos musicales, y llegó un momento que se encontraron en el medio, y ahí volvieron a cantar, y, digamos, tuvo lugar la ceremonia de la dedicación de las murallas. Entonces que ven que un hecho tan importante y tan simbólico como ese en la ciudad de Jerusalén estuvo acompañado por música. Pero además de tener los datos históricos, tenemos los textos de lo que se cantaba. En algún caso tal vez hasta haya quedado algún fragmento melódico, pero tenemos los textos de lo que se cantaba, que es un libro
realmente impresionante, ¿no? El libro de los Salmos. Los Salmos han sido pensados para ser cantados, ¿no? Y son 150, ¿no? En más de 100 se hace referencia al canto, a los instrumentos musicales, a todo lo que tiene que ver con la música, y en algún caso también hay una idea, que después también los padres la van a continuar, que es la idea de la música como sinónimo de la vida. Cuando se dice cantemos al Señor un canto nuevo, es un canto nuevo, pero también es una vida nueva. O sea, que vamos a cantar viviendo una vida virtuosa. Eso, por ejemplo, uno de los que vivió en la época de los padres, el beato Casiodoro, de la parte latina, ya había caído el Imperio Romano, él construye un monasterio y a sus monjes les deja casi como en un testamento, ¿no? Les dice que cuando hay vida virtuosa, hay música. Ya habían pasado más de 10 siglos desde que se habían escrito los salmos, y los padres con este pensamiento continuaron. O sea que toda nuestra vida como un canto nuevo, un canto bien hecho, ¿sí? Que es, en todo caso, entonces da la idea de que nuestra vida es como una obra musical, ¿sí? Bueno, en estos salmos, además de todo esto, hay gran referencia a instrumentos musicales. Y acá sí es donde entramos en el terreno que va a ser la gran novedad del cristianismo y lo que vamos a ver cómo los padres van a ir muy temprano comprendiendo, ¿no? A través de la oración, la gracia que va, ¿no? Purificando los corazones y va enseñando cómo hay un cambio muy grande. O sea, por lo que se refiere a la importancia que tiene la música en la liturgia, se continúa, ahí estamos igual. Pero sí hay un gran cambio. Fíjense ustedes que, por referencia a los instrumentos musicales, tenemos el último salmo, podemos decir el salmo musical por excelencia, ¿no? El Salmo 150. Yo, mientras tanto, les voy a mostrar, para que tengan una idea de cómo era el templo, seguramente lo conocen, no sé si, a ver, tengo que poner compartir pantalla. Esperen un segundito. Vamos a ver, compartir pantalla, y vamos a ver acá. Bueno, ¿pueden verlo ahí o no se ve? Bueno, creo que... Sí, se puede ver bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, este es el templo de Jerusalén, ¿no? Acá es donde tenía lugar toda la liturgia, ¿no? Fíjense que en ese lugar que estoy marcando yo, ahí adentro es donde estarían los levitas cantando, ¿sí? Con su reglamento, con sus instrumentos musicales, ¿no? A ver que esto en realidad continúa por acá y falta toda esta otra parte que era todo este columnado así como este, ¿sí? Sin dudas que deben haber sido ceremonias majestuosas, ¿no? En el edificio, impresionantes. Claro está que eran figuras, porque lo que sucedía ahí, comparado con la capilla más perdida y humilde del mundo, bueno, está claro que lo que sucede en la capilla, renovar el sacrificio del Señor y la gracia que de eso resulta, no tiene nada que ver con esto. Pero esto fue la preparación, ¿sí? Pues el mantener al pueblo de Israel fiel a la alianza. Bueno, volvamos al Salmo 150. El Salmo 150, en un momento, dice, del versículo 3, son 6 versículos nada más. El 3, 4 y 5 dice lo siguiente: alabadlo a Dios con el toque de cuerno, alabadlo con arpa y con cítara, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos sonoros, alabadlo con címbalos y aclamaciones. Todo cuanto respira, alabe a Yahvé, aleluya. ¿Sí? O sea que acá tenemos casi toda la cantidad de instrumentos que existían en aquella época. Los címbalos son una especie como de platillos, digamos, que son instrumentos de percusión. ¿Sí? Quiere decir que la música incluía toda esta cantidad de instrumentos. De hecho, también en algunos salmos encontramos al comienzo, en el versículo 1, que hay una aclaración que dice salmo para ser cantado con el acompañamiento del laúd a 10 cuerdas, o con el instrumento tal. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a tener la gran diferencia respecto de lo que los padres van a ver que debe ser la música sagrada, ¿no? No por lo que se refiere a los salmos, porque los salmos vamos a ver que los padres los han comentado desde el comienzo y han hecho unos comentarios
maravilloso. El caso de San Basilio es impresionante, además como de cada versículo escribe páginas y páginas, ¿no? Pero no entonces referido a los salmos, pero sí a todo esto que leemos acá, de cómo debe ser hecha la alabanza. A ver si estos instrumentos van a continuar o no, ¿sí? Bueno, los instrumentos musicales, digamos, comenzada la primera generación cristiana, va a pasar lo siguiente, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla un momentito. Los primeros cristianos, ¿no?, van a ser, en principio vemos estos que se convierten en el día de Pentecostés, van a ser los antiguos israelitas que creen en el Señor y se convierten. Ahora es cierto que si bien existía el templo de Jerusalén, que todos conocían, porque aunque viviesen lejos, aunque sea una vez al año iban a ir y seguramente habrían visto estas ceremonias con instrumentos, también existían desde tiempo de Esdras unos centros más pequeños, más sencillos, ¿no?, para la oración y para la actividad, no tanto litúrgica, sino cuanto más bien lugar de reunión y lugar de oración, que son las sinagogas. Y en realidad la mayor parte de los que se van a convertir al cristianismo tenían más práctica de la sinagoga que del templo de Jerusalén. Y en la sinagoga prácticamente no se usaban, por no decir que no se usaban instrumentos musicales. Por lo tanto, cuando se convierten estos israelitas, pasan al cristianismo y siguen con la costumbre de no utilizar instrumentos musicales, ¿sí? Esta es una de las primeras razones por las cuales vamos a ver que los instrumentos esa es la gran diferencia. Los instrumentos musicales van a quedar sin utilizarse. La primera razón es esta, es la razón histórica. No es tan importante acá, sí les voy a mostrar nuevamente otra imagen. Hay muchas sinagogas que se nombran en el Nuevo Testamento, ¿no?, que incluso algunas en las que aparecen en los evangelios y algunas hasta en los Hechos de los Apóstoles. Acá tenemos la de Cafarnaún, que es en la ciudad, ¿no?, en la que predicó el Señor. Esta no es exactamente no es ella, porque esta se construyó en el siglo III, se construyó después, pero ahí la tienen. Ven que ya con esto se pueden dar una idea de que es mucho más pequeña que el templo, ¿sí? Bueno, esta está bastante helenizada, porque ven que tiene acá detalles de columnas corintias, ¿sí? Pero tal vez no se lo sé decir que no esté sobre la que existió en tiempos del Señor, que fue donde el Señor predicó también, ¿sí? Bien, entonces en las sinagogas no había instrumentos musicales, los que se convierten no van a utilizar instrumentos musicales. Y esa sería la primera razón, que es una razón histórica. Por lo tanto, en algún momento dejó de tener importancia, porque lamentablemente estas conversiones así en gran cantidad no se siguieron verificando. Pero después sucede otra cosa más, hay otra razón histórica por la cual los instrumentos musicales se van a dejar. Y ahí ya tenemos un testimonio de San Jerónimo que es clarísimo en eso, ¿no? ¿Qué sucede cuando se empieza a predicar en el mundo pagano? Ya no en las sinagogas, sino ya a los gentiles, ¿no? San Pablo empieza a hacerlo. Bueno, en los distintos ritos paganos, y desde muy antiguo, ¿no?, se utilizaban mucho los instrumentos musicales. Hay una lectura en la Biblia que se lee, creo que todos los años, la famosa estatua que hace construir Nabucodonosor para que la adoren los israelitas también, y cada vez que aparece viene precedida por un toque de trompetas e instrumentos que hacen un gran barullo, y entonces esa es la señal de que está llegando la estatua, ¿sí? Pero no solamente en esa época, todavía en tiempos actuales, contemporáneos a San Pablo, los romanos, los griegos, los egipcios y todos los pueblos que formaban el Imperio Romano utilizaban los instrumentos musicales. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál había sido la idea respecto de la religión para Roma en general? Bueno, no había ningún problema, digamos, se ocupaba el lugar, pero se les permitía a las distintas poblaciones seguir adorando a sus dioses, y los llevaban a todos allí a Roma, los ponían en el panteón, ningún problema, todos amigos. Entonces, en ese sentido, digamos, no había problema dentro de esa mentalidad pagana, ¿no? Ahora, cuando empiezan las conversiones de los paganos, ¿el problema cuál es?
justamente porque esa había sido la idea romana de las religiones. Decirle, bueno, momento, ahora esta no es una religión más que ahora vamos a poner en el panteón y es lo mismo que está dando vuelta por cualquiera de estas otras ideas paganas que ustedes tienen. No, el cristianismo no tiene nada que ver con todo esto. Es una revelación que Dios nos ha hecho por su misericordia y no es lo mismo creer en esto que creer en Zeus. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y esto había que dejarlo muy en claro. Sobre todo porque en principio la mayoría eran paganos, ¿no? De a poco después vemos, sí, en 4 siglos todo el mundo romano se vuelve cristiano, pero de a poco iba a ir haciendo las cosas. Entonces, para evitar que los nuevos cristianos paganos tuviesen ninguna confusión y dijeran, bueno, sí, en esto se parece a lo nuestro, entonces los instrumentos musicales se dejaron de utilizar también por esa razón histórica. Y fíjense que unos siglos después, este es el ejemplo que tenemos de San Jerónimo. Bueno, San Jerónimo, imagino que todos lo conocen porque es el que hace la traducción de la Biblia al latín. La famosa Vulgata, le llevó varios años, empieza en el 382, lo termina en el 405. Justamente por eso se lo considera un poco el padre del exégesis. San Jerónimo, para que se ubiquen, vive hacia el año 340, nace y muere en el 420. ¿Sí? Forma parte de los santos que viven. El siglo IV realmente fue un siglo de oro, ¿no? En ese sentido, incluso la mayor parte de los padres que tenemos y de los grandes, estos 8 que nombramos, la mayor parte viven aquí. Bueno, fíjense que San Jerónimo dice lo siguiente, él escribe muchísimas cartas, incluso en este caso es a la mamá de una nena que pregunta cómo educar a su hija, o sea, ella estaba haciendo una especie de dirección espiritual en esa época, que además esta madre sabemos su nombre, ¿no? Y ella se nota que le ha preguntado cómo tiene que educar a su hija. Fíjense lo que les contesta San Jerónimo a esta familia. Dice lo siguiente, en el punto 4 de la carta dice, que no escuche cantos profanos y que, todavía balbuciente, aprenda a pronunciar los salmos. Está clarísimo. No cantos profanos y que aunque todavía no sepa hablar del todo, pero que aprenda los salmos. Ya nos muestra esto cómo continúan los salmos que desde el Antiguo Testamento venían teniendo una importancia de primera. Y después sigue San Jerónimo, en la misma carta, el punto 8, le dice que no escuche nunca instrumentos musicales. Clarísimo. ¿Por qué está diciendo esto San Jerónimo? Alguna traducción dice que sea sorda a los instrumentos musicales. Porque justamente está pasando esto. Si bien ya la mayor parte de la población es cristiana, tratándose de una niña pequeña, del primer momento, después cuando sea grande podrá comprender, sí, bueno, en realidad, pero en principio de niña que no tenga nada que ver con los instrumentos musicales. ¿Sí? Bien, esta sería la segunda razón, ¿no? Pero como son 2 razones históricas, en un momento dejan de tener importancia, porque también llegó un momento que ya nadie se acordaba de Zeus, ya no había paganos dando vuelta, pero sí va a subsistir una razón por la cual los instrumentos musicales no se van a utilizar, y que es la razón teológica, que por eso trasciende el tiempo y es la más importante y la más profunda de todas. Y esa la vamos a ir descubriendo ahora viendo lo que van diciendo los padres, en la medida que vamos leyendo sus escritos. El primero de ellos es muy antiguo, ya en el siglo II. Se trata de Clemente de Alejandría. Mientras tanto yo les voy tratando de compartir la pantalla para tener una imagen de Clemente. Clemente de Alejandría, bueno, Alejandría era una ciudad muy importante, en algún caso se habla que fuese culturalmente la segunda ciudad después de Roma en todo el imperio. Ven, acá lo tienen, es un icono. Por ahí voy a checar un poco así lo pueden ver completo. Ahí está Clemente de Alejandría. Bueno, Alejandría, como les decía, famosa ya en la antigüedad por su faro, que fue una de las maravillas, y además tenía la biblioteca. Bueno, en un clima así muy, muy importante, entonces aquí está Clemente de Alejandría, que va a ser
va a venir justamente, se cree que la comunidad cristiana de Alejandría la había fundado nada menos que San Marcos, el evangelista, ya que es de primera generación, ¿no? Y ya había para la época de San Clemente una escuela catequética, a la que asistían los convertidos y también los paganos, porque en esa época de muchas también filosofías que andaban dando vueltas, neoplatonismo, tantos otros, estoicos, epicureos, bueno, también estaban buscando y iban a escuchar a estos maestros cristianos sus enseñanzas, en muchos casos se convertían, por no decir, no me animaría a decir el 100% porque tal vez alguno no, pero era la gran mayoría y veían en esto, en algún caso, como la culminación de lo que ellos estaban buscando, en otra cosa como una gran novedad que realmente cambiaba su vida, ¿no? Bueno, Clemente vive en esa ciudad, ¿sí? Ahí lo saco un momentito, y él se preocupa justamente por educar a toda esta gente, ¿no? A todos esos nuevos cristianos. Vive alrededor del año 150, nace y muere en el 215, estamos en pleno siglo II. Fíjense lo que dice, refiriéndose a la música. Él no está hablando en este momento de la música litúrgica, sino que está haciendo referencia al dar gracias cuando se va a comer, ¿no? Por los alimentos, que se puede hacer cantando, ¿sí? Fíjense cuál es la idea que tiene Clemente a mitad del siglo II. Dice lo siguiente: nosotros, o sea, los cristianos, en cambio, no utilizamos más que un instrumento, el logos pacífico, con el que honramos a Dios. El logos pacífico, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es ese instrumento? No nos servimos del antiguo salterio, ni de una trompeta, ni de un tambor, o de un aulos. El aulos es la flauta, es el nombre griego, ¿sí? Que esta sea nuestra fiesta eucarística. O sea, decididamente, no hace falta, ya han perdido su sentido los instrumentos. Fíjense en qué momento ya está claro eso, ¿no? Dice, nosotros, en cambio, no utilizamos más que un instrumento, el logos pacífico con el que honramos a Dios. Es decir, la voz humana. Porque ¿qué es lo que va a quedar clarísimo para los padres? Que, primero por las razones históricas, pero además porque la voz humana es obra de Dios. O sea, nosotros nos creamos nuestra propia voz para cantar. La hizo Dios. Entonces, eso sí es digno de presentarlo en una alabanza ya espiritual, no la del Antiguo Testamento que era figura y que entonces ahí sí los platillos, las trompetas y todo lo demás. ¿Sí? Pero fíjese que todavía Clemente dice algo más. Dice, y si tú quieres cantar, toca la cítara o la lira. No es eso motivo de reproche para ti. ¿Por qué? Dice, imita a David, el rey justo que daba gracias a Dios. ¿Qué quiere decir acá Clemente? Bueno, si todavía quieren usar la lira o la cítara como el rey David las usaba, se puede usar. Por esa razón. Pero él en principio dice eso, dice, si quieren hacerlo, bueno, no sería motivo de reproche que se utilizaran estos dos. ¿Sí? Pero vamos más adelante en el tiempo. Pasamos a otro. Eusebio de Cesarea, que ya les muestro su imagen. Eusebio de Cesarea es más que nada conocido porque es el primer historiador de la iglesia. Y ahí, como dicen los que han escrito sobre él, que muchas cosas las sabemos porque él se preocupó por buscar, ¿no? En detalle, y lo tienen, Eusebio. ¿Sí? Su historia de la iglesia es una fuente también de gran información de los primeros siglos. ¿Sí? Bueno, él es un poquito posterior a Clemente de Alejandría. Ahí les voy a decir exactamente para que tengan una idea, pero nace en el año 263, ya había fallecido Clemente, y muere en mayo del 339. Pero también como Clemente viene de la escuela catequética de Alejandría. ¿Sí? Bueno, tiene toda su vida es muy interesante para leer. Y fíjense que también él, sobre la importancia de los salmos, tenemos que en el año 330 escribe un comentario sobre los salmos, que tal vez es el más antiguo comentario a los salmos hecho por un autor cristiano, ¿no? Fíjense lo que dice en él, que por otro lado, por eso les digo, los textos de los salmos, justamente porque son textos proféticos también, y en todos
me animaría a decir que todos en algún versículo nos están hablando también del Señor, ¿no? Han sido un libro que despertó mucho interés en los padres. Entonces, tal vez el primero es el de Eusebio de Cesarea en el año 330. Bueno, fíjense lo que dice comentando el Salmo 91, el versículo 2 y 3. Dice, antiguamente, en el tiempo de Israel, se adoraba con símbolos y tipos, y entonces no era inapropiado enviar himnos a Dios con el salterio y la cítara, y hacer esto en los días de reposo. Dice, pero nosotros representamos nuestro himno con un salterio vivo y con una cítara viva con canciones espirituales. ¿Qué está diciendo? De forma tal vez más clara todavía que Clemente. Que el instrumento somos nosotros, no hace falta un instrumento musical. Representamos nuestro himno con un salterio vivo, con una cítara viva, ¿sí? Somos nosotros los que cantamos. Dice, las voces al unísono de los cristianos, paréntesis nuevamente, unísono quiere decir que todos cantan lo mismo al mismo tiempo. Eso está haciendo referencia a lo que en música se llama textura musical, que de hecho es la otra gran característica de la música en el periodo patrístico. La primera es que es vocal, o sea, no es instrumental, y la segunda que es unísono o se llama monodía eso, cuando todos cantan lo mismo. Entonces, vuelvo. Por consiguiente, las voces al unísono de los cristianos serían más aceptables para Dios que cualquier instrumento musical. Por consiguiente, en todas las iglesias de Dios, unidas en alma y actitud, con una sola mente y de acuerdo con la fe y la piedad, enviamos una melodía al unísono en las palabras de los salmos, nuevamente. Estamos acostumbrados a emplear tales salmodias y cítaras espirituales porque el apóstol, San Pablo, enseña este dicho, en salmos, odas e himnos espirituales. ¿Sí? Quiere decir que aquí ya está todavía más claro, ¿no? Y sigue diciendo varias cosas más, pero vamos a detenernos aquí con Eusebio. Pero fíjense entonces que aquí está nuevamente claro, los instrumentos no son necesarios, porque Dios ha creado la voz humana con la que se le puede alabar, y aquí está la gran diferencia con lo que fue el culto del Antiguo Testamento. Los salmos sí, los instrumentos no. Eso ya cayó, digamos, en el mismo momento en que el Señor muere, ¿no? Así como podemos imaginar, ¿no? Si vale la comparación, que cuando se parte el velo del templo, también quedan abolidos los instrumentos en la liturgia. ¿Sí? Bien, ahora sí pasamos a otro padre, este sí es un padre, es el caso de San Atanasio, importantísimo padre porque fue uno de los grandes defensores de la verdad contra el arrianismo, ¿no? El arrianismo fue terrible, una herejía, que tal vez Arrio empezó bien porque empezó siendo un hombre religioso, ¿no? Pero después terminó pensando que en realidad la naturaleza divina no estaba en el Señor, por lo cual, si era así, tampoco había tenido sentido el sacrificio expiatorio, estábamos igual que antes, o sea que hubiese llevado a la destrucción absoluta, fue gravísima. Bueno, uno de los que más defendió en el concilio de Nicea, aquí lo tenemos, se ve medio grande, pero bueno, es este San Atanasio, ¿sí? Fue San Atanasio. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia oriental. ¿Sí? Por eso ven que esto está escrito en griego también. Bueno, ahí dejo Vamos a ver lo que dice San Atanasio. San Atanasio vive exactamente, nace en el año 295, es posterior, fallece ya en pleno siglo IV, en 2 de mayo del 373, y bueno, podemos decir muchísimo, ¿no? de su vida. También viene de la escuela catequística de Alejandría, gloriosa escuela catequística. Acompaña a su obispo siendo sacerdote al concilio de Nicea y ahí se vuelve un gran defensor contra todos los errores del arrianismo. Y luego él es elegido obispo en el 328, obispo de Alejandría. Bueno, tiene varios problemas con los arrianos porque pasaba que el emperador de Oriente de repente estaba más arriano, de repente menos, y entonces lo mandaba al destierro, lo llamaba, lo volvía a desterrar, pobre Atanasio iba y venía. ¿Sí? Pero bueno, allí tuvo oportunidad de estar en el desierto de Egipto, ¿no? Y conoció a los monjes
que estaba allí, Egipto en el siglo IV, tiene un desarrollo de la vida monástica impresionante, impresionante. Bueno, ahí se entera también de quién fue San Antonio, uno de los primeros, si no el primero, y escribe una vida de San Antonio. Bueno, fíjense que San Atanasio vuelve sobre los Salmos, y en una carta que le está enviando a Marcelino, un amigo, fíjense lo que acá hace una referencia más estética. Es muy interesante. Se los voy a leer. Dice, el hecho de que los salmos se reciten melodiosamente no es en absoluto indicio de buscar sonidos placenteros. O sea, no es la música por la alegría y la belleza propia, sino de decir, ay, qué linda esta música, me da una alegría. No, sino reflejo de la armoniosa composición del alma. La lectura mesurada es símbolo de la índole ordenada y tranquila del espíritu. Y acá vuelve. Alabar a Dios con platillos sonoros, con la cítara y el salterio de 10 cuerdas, es a su vez símbolo e indicación de que los miembros del cuerpo están armoniosamente unidos al modo que lo están las cuerdas. De que los pensamientos del alma actúan cual címbalos, recibiendo todo el conjunto, movimiento y vida a impulsos del espíritu, ya que vivirán, como está escrito, si con el espíritu hacen morir las obras del cuerpo. Está diciendo lo mismo, ¿no? Ven como este pensamiento está clarísimo en los padres. Vuelvo a decir, entonces, los címbalos, que son estos instrumentos de percusión, son los pensamientos del alma. Los miembros del cuerpo están unidos como si fuesen un salterio de 10 cuerdas. Y todo eso recibe la vida del espíritu. O sea, eso somos nosotros. ¿Sí? No es necesario un instrumento musical. Pero dice un poquito más todavía. Quien salmodia de esta manera, salmodia es cantar los salmos, ¿no? Quien salmodia de esta manera armoniza su alma, llevándola del desacuerdo al acorde. A poner todo de acuerdo. Cuando uno salmodia bien, todo uno es un acorde, es algo que está sonando bien. Es un poco la idea también de la música como la vida, ¿no? De modo que hallándose en natural acuerdo, el alma, nada la turbe. Al contrario, con la imaginación pacificada desea ardientemente los bienes futuros. Y termina diciendo, bien dispuesta por la armonía de las palabras, olvida las pasiones para, centrada gozosa y armoniosamente en Cristo, concebir los mejores pensamientos. Acá hay un nuevo matiz en lo que dice San Atanasio, ¿no? Sobre el sentido de cantar. ¿Sí? Y por supuesto también para él el instrumento somos nosotros, pero además sobre cuál es el efecto que debe producir este acorde del que habla él, ¿no? La música y el acorde son varias notas juntas con determinadas reglas armónicas. En este caso es todo nuestro ser ordenado para justamente disponerse a la centrada y armoniosa vida con los pensamientos en Cristo. ¿Sí? Pasamos a otro más, San Gregorio Nacianceno, otro de los 4 grandes padres de Oriente. Ahí les voy a mostrar la imagen. Aquí vamos yendo. Aquí está también este icono de San Gregorio de Nacianzo o Nacianceno. Es un fragmento, ven que no está completa, ¿no? Bueno, ahí está San Gregorio, ¿no? Bueno, San Gregorio es una persona también, una personalidad muy importante, también del siglo IV, del 329 al 389, también había pasado por Alejandría, también por Atenas, ¿no? Bueno, ahí se hace amigo de San Basilio, son los dos grandes, de hecho, son digamos, contemporáneos, bueno, se han hecho una gran amistad. Y después es ordenado sacerdote, va a hacer vida retirada, ¿no? en el desierto, pero luego el emperador Teodosio, el famoso emperador que, digamos, a lo largo del siglo IV pasa también hacia los cristianos. Primero está en el año 312 el edicto de tolerancia de Galerio, luego en el 313 la libertad de culto de Constantino, y finalmente en el 380 este Teodosio, que lo nombra obispo a San Gregorio, es el que hace al imperio oficial. O sea, ya no hay emperadores paganos, sino que la religión de Roma es el cristianismo. Bueno, ese mismo emperador lo nombra obispo de Constantinopla.
y él en el año 380. Bueno, él tiene muchísimas obras, que, y de hecho muchas de una teología muy profunda, muy amplia. De hecho, a él se lo llamó teólogo, tal vez es el primero a que se le sobrenombra teólogo, ¿sí? Además de eso tiene, bueno, 45 sermones, 245 cartas y además era poeta. Tiene tiene una serie de poemas que escribe al final de su vida, ¿no? Además tiene en un poema, para saber de su vida, es una autobiografía propia. Claro, no va a ser una autobiografía de otro, es su autobiografía, ¿sí? Bueno, fíjense lo que él dice, está escribiendo una invectiva, ¿no?, contra Juliano. Juliano fue, me desdigo de lo que les dije, Juliano el apóstata, fue lamentablemente recordado así, porque si bien había nacido cristiano, después por algunos problemas que hubo y también algún escándalo que presenció así de peleas entre cristianos, bueno, se dejó llevar por un mal espíritu y se creyó que había que volver al paganismo y volvió a perseguir a los cristianos, ¿no? Y entonces San Gregorio le escribe a Juliano mostrándole su error, y en una parte, a la parte 2 del libro, en el punto 5, habla de la música también. Fíjense lo que dice: tomemos himnos en lugar de panderos, salmodia en lugar de danzas y canciones deshonestas, aclamación agradecida en lugar de aplausos teatrales. Esto, ¿qué es lo que está no es escondido, pero que se deduce lo que dice? Bueno, de la sobriedad que debe tener la liturgia, y sobre todo la música está hablando acá, ¿no? Himnos en lugar de panderos. El pandero, como la pandereta, son instrumentos muy bulliciosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Enseguida se los escucha, ¿no?, y pueden fácilmente distraer. Salmodia, o sea, canto de salmos en lugar de danzas y canciones deshonestas, que era lo que hacían los paganos. Aclamación agradecida en lugar de aplausos teatrales. O sea, nada de estas manifestaciones exteriores de un gran bullicio, de aplausos, no, como hacían los paganos, no. Aclamación agradecida, ¿sí? Se trata de dar gracias sinceramente. Entonces lo exterior, bueno, no, tiene que ser un agradecimiento interior, ¿sí? Y en otra de las, eso es la invectiva contra Julián. En otra de las cartas dice que es inconveniente la salmodia con acompañamiento instrumental. O sea que hay que ir sí o sí a la voz. Pasamos a otro padre, que lo acabamos de nombrar, San Basilio. Ahí les voy a mostrar una imagen. San Basilio, bueno, es no solamente de los grandes padres orientales, sino que además es el autor de la famosa regla de San Basilio, con la que al día de hoy los monjes basilianos de Oriente viven su vida, ¿no? Ahí lo tienen, en otro icono. Es de la misma época, justamente fueron amigos con San Gregorio, y además, sobre todo, ahí también están las hermanas basilianas. Hoy, bueno, la regla de San Basilio está tan actual como en el momento en que la escribió. Bien, San Basilio dice lo siguiente, ¿no? Bueno, vive, como les decía, en el año 330, fallece en el 379, tuvo un abuelo mártir, su abuela también era alumna de San Gregorio Taumaturgo. Bueno, tiene ya toda una formación muy interesante. También es, bueno, bautizado, quiere una vida de perfección, se va al desierto, visita los monasterios, y allí es donde compone las famosas reglas, ¿sí?, que se las pueden encontrar en cualquier lugar, son fáciles de encontrar. Después es ordenado sacerdote y finalmente obispo en el año 370. Tenía una salud no muy buena, no obstante, fue un muy buen obispo, santo obispo, y además también marcó claramente los errores del arrianismo, ¿sí? Bueno, él dejó muchísimas obras y además 365 cartas. Además de eso, tiene una serie de homilías en las que nuevamente se preocupa por ver los salmos. Es impresionante. Yo les digo, este libro lo encontré en internet, una edición muy antigua en francés. Lamentablemente son libros que, bueno, sí, en las grandes bibliotecas seguramente están todos, ¿no? Si a alguno le interesa esto que estamos escuchando, después pueden empezar a ir de a uno a las librerías y pedirlos, pues a medida que los vayan pidiendo, por ahí a alguna editorial se le ocurre reimprimirlos y tenerlos fácilmente a disposición y en castellano, ¿no? Pero bueno,
Fíjense que él hace toda una serie de comentarios en las homilías sobre los salmos, y primero lo que dice, esto aparte de la música, pero fíjense por qué él valora los salmos. ¿Sí? Dice, en el libro de los salmos, este es un comentario al Salmo 1, ¿sí? Contienen una teología completa. Anuncio de la venida de Cristo en la carne, recuerdo del juicio final, esperanza de la resurrección, temor del castigo final, promesa de la gloria futura, revelación de los misterios. Todos los tesoros de la religión están acumulados como en un vasto depósito abierto para todo el mundo, en la colección de esos divinos cánticos que el profeta David ajustó al instrumento llamado salterio. Bueno, acá él empieza a hablar de por qué utilizó el salterio de David, pero no nos vamos a detener. Pero ven la valoración que hace, ¿no? de los salmos. Bueno, en el comentario al Salmo 29, ahí sí va a decir específicamente sobre la música lo siguiente. El organismo de nuestro cuerpo es un salterio místico, un instrumento perfectamente afinado para cantar himnos al Señor. Ya, con que hubiese dicho solo eso, no hay mucho más que decir, ¿no? Dice, las diversas acciones de nuestro cuerpo son el aire y el salmo que nosotros ejecutamos en ese instrumento. Y ese salmo es ejecutado o interpretado para la gloria de Dios, porque conduciéndonos en todo con las reglas de una razón perfectamente justa, nada en nuestros movimientos enturbia esta armonía y este acuerdo perfecto. ¿Sí? Nuevamente, la idea de acorde. Todo nuestro ser ordenado, ¿sí? En razón del único gran objetivo. Las reglas de una razón perfectamente justa. ¿Sí? Todo hecho para la gloria de Dios. Y nuevamente, esta idea de la música como símbolo de la vida. Pero además de la música misma, porque empieza diciendo que nosotros somos un salterio místico, un instrumento perfectamente afinado para cantar himnos al Señor. ¿Sí? Yo les digo, es sinceramente, los comentarios de San Basilio son impresionantes. Y además, como yo me acuerdo pasando, ¿no? para ver todo, y por ahí con un solo versículo hay 5 páginas. Realmente un teólogo impresionante, bueno, no por nada es uno de los grandes padres de la Iglesia de Oriente, ¿no? Así que, como para ir leyéndolos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a otro padre que ustedes tal vez no han escuchado nunca nombrar, pero conocen una obra de él. Se llama San Nicetas de Remesiana. Ahí lo voy a... Perdón, me olvidé de compartir la pantalla. Bueno, fíjense que está acá. Bueno, aquí está San Nicetas. El nombre lo tienen ahí escrito. Remesiana es la ciudad, bueno, hoy tiene otro nombre la ciudad, pero... Bueno, ustedes tal vez creen que no lo conocen, pero en realidad conocen una obra de él, que hoy se sabe, o por lo menos la mayoría de los que han estudiado y han hecho por ahí exégesis del texto, creen que es de él. Y es el Te Deum. El Te Deum se empezó mucho tiempo que era de San Ambrosio. Hoy veo que la balanza de los historiadores se inclina bastante, casi unánimemente, a que el autor del Te Deum es San Nicetas. Bien, bueno, San Nicetas es también uno de los padres, no es de los 4 grandes, ¿no? Pero es un padre. Vive entre el 335 y el 414. Remesiana hoy es una ciudad en Serbia, se llama Bela Palanka, y él fue hecho obispo en el año 370, y fue especialmente misionero con los bárbaros que estaban más allá de las fronteras del imperio, los llamados godos y los dacianos, de la Dacia. ¿Sí? Y su fama, digamos, su buena predicación, ¿no? La encontramos en un poema de un amigo de él, San Paulino de Nola, que es otro de los grandes poetas cristianos de esos años, que lo nombra y habla de él como, dice algo parecido así, ¿no? Como un auténtico, dice, evangelista entre los habitantes de una tierra gélida. ¿Sí? Bueno, San Nicetas tiene escritos sobre el credo de los apóstoles, muy importante, sobre el bautismo, sobre la Trinidad. Y fijémonos lo que él dice
Además de que se ocupó muchísimo de la liturgia y de la música, y él mismo compuso himnos, ¿sí? Entre los cuales, bueno, justamente el que hoy se piensa que es él el autor, que es el Te Deum. Bueno, fíjense lo que dice San Nicetas en un sermón que se llama justamente sobre el bien de la salmodia. Dice lo siguiente: es hora de recurrir al Nuevo Testamento para confirmar lo que se dice en el Antiguo, y en particular para señalar que el oficio de la salmodia no debe considerarse abolido simplemente porque muchas otras observancias de la antigua ley han caído en desuso, lo que habíamos dicho antes. El momento del velo del templo que se parte deja sin sentido, y como decía en una conferencia, creo que la semana pasada, el padre Walter, también de Miles Christi, que sin darse cuenta, cuando se rasgan las vestiduras el sumo sacerdote delante del Señor, sin darse cuenta, pero como era profeta por su cargo de sumo pontífice, estaba ya dejando rasgada, ya no tenía más valor el sacerdocio antiguo, ¿no? Bueno, como esas muchas otras cosas. ¿Sí? Cuando Caifás se rasga las vestiduras, de alguna manera ya terminó el antiguo sacerdocio. Bueno, él dice que, San Nicetas dice, muchas cosas han quedado abolidas, pero la salmodia no. Dice, solo las instituciones corporales han sido rechazadas, como la circuncisión, el sábado, los sacrificios de animales, la discriminación en los alimentos. Así también las trompetas, arpas, címbalos y panderos, ya eso sí quedó abolido. Para el sonido de estos, o sea, reemplazándolos, ahora tenemos un mejor sustituto en la música de la boca de los hombres. Las abluciones diarias, las celebraciones de la luna nueva, la inspección cuidadosa de la lepra han pasado y desaparecido por completo, junto con todo lo que fuera necesario solo por un tiempo, por así decirlo, para los niños. Es decir, en el antiguo Israel, la fe era como la fe de un niño y había que mantenerla también con muchas cosas exteriores, ¿sí? Para que no se olvidara, ni se desviara, ni se contaminara con nada. Y sigue San Nicetas. Por supuesto, lo que era espiritual en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la fe, la piedad, la oración, el ayuno, la paciencia, la castidad, el canto de los salmos, todo eso se ha incrementado en el Nuevo Testamento en lugar de disminuido. Y aquí está clarísimo, tal vez siendo tal vez el más desconocido, San Nicetas, el que lo ha dicho de una forma, no que los otros no lo hayan dicho, pero quiero decir, lo dice muy claro. Es decir, la salmodia es más importante que antes. Y sobre todo porque nosotros ahora sabemos y podemos interpretarlas de acuerdo a lo que ha sucedido con la vida del Señor. Encontramos toda su vida, todo lo referido al Señor lo encontramos aquí. No era lo mismo para una persona, un israelita nacido 2 siglos antes de Cristo, que para nosotros leer los versículos, Padre mío, porque me has abandonado. Está claro que ahora tienen mayor importancia, porque sabemos a quién está haciendo referencia concretamente. Bueno, eso es lo que dice San Nicetas. Y entonces dice, todo lo demás, todo lo que quedó abolido, quedó abolido. La salmodia no. Sí quedó abolida la forma en que se hacía. O sea, los instrumentos musicales ya no tienen más sentido, porque ahora somos nosotros, con la voz que Dios nos ha dado, lo que tenemos que hacer la alabanza. ¿Sí? Bien, ya estamos terminando, nos queda un padre más, porque en realidad el caso de San Agustín sería para verlo a él solo, y además él se ocupa de esto, pero en realidad también es el autor del primer tratado sobre música de un padre de la iglesia, ¿no? Él, ahí hago otro pequeño paréntesis, así como está este interés y este desarrollo teológico de la música litúrgica, también está el otro que dijimos de, por ejemplo, lo que hizo San Ambrosio de organizar la forma del canto en 2 coros, o lo que hace San Gregorio, por eso el canto gregoriano, pero también está el interés de los padres por la música como ciencia del sonido. ¿Y esto qué es? Y sobre todo tomando lo que habían estudiado los griegos, ¿no? Desde 7 siglos antes de Cristo, los griegos se habían ocupado por el estudio científico del sonido, por analizarlo y por ver, bueno, si la cuerda tiene tal distancia, va a dar tal sonido, si yo la doblo a la mitad va a ser el mismo sonido, pero 8 notas, 8 sonidos más agudos, y así habían estudiado muchísimo el sonido. Y como dice Guillermo Fraile, el dominico,
en la historia de la filosofía, la música y las demás artes liberales pasaron al cristianismo directamente, muy fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que faltaba a todo eso que habían hecho los griegos? ¿No? Que habían estudiado y sabían del sonido hasta que si yo movía 1 milímetro la cuerda me iba a cambiar la afinación. Bueno, a todo eso faltaba la iluminación final. Decirles, bueno, todo eso que ustedes han visto del sonido, su perfección, su belleza, su armonía, es porque ustedes han puesto la lupa en un aspecto, pero todo eso es reflejo de la armonía, de la belleza y la perfección de la creación y del creador. Teniendo eso claro, entonces todos esos estudios musicales ahora estaban iluminados por la fe y pasaron al cristianismo directamente, porque ahí estaba todo muy claro. Entonces los padres también siguieron estudiando la música de esa forma, contrariamente a la supuesta oscuridad del cristianismo y de los 10 siglos de oscuridad entre el Renacimiento y la Antigüedad. Los padres de la Iglesia continuaron con los estudios, los conservaron y por eso los conocemos. Ese caso de San Agustín, pero también de San Severino Boecio, que escribió un tratado de música que no solamente es importantísimo en su época, sino que lo sigue siendo aún hoy. Es uno de los tratados musicales más importantes de toda la historia de la música. Toma la base griega y continúa con el desarrollo de un pensamiento cristiano sobre el sonido musical. Bueno, por eso esa es la aclaración para ver por qué no vamos a hablar de San Agustín, ni tampoco de San Ambrosio, ni de San Gregorio. ¿Sí? Pero vamos a terminar con el último de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente, que es San Juan Crisóstomo. También del gloriosísimo siglo IV, nace en el 347, fallece en el 407. Bueno, Crisóstomo quiere decir boca de oro porque era un gran predicador, ¿no? Y bueno, tuvo también sus, digamos, fue obispo en Constantinopla, nada menos. Lamentablemente, en la corte, bueno, entre cosas y comentarios de un lado, del otro y las intrigas, bueno, lo cansaron, ¿no? Lo agotaron, lo desterraron finalmente a Crisóstomo, que era de muy buen carácter, como cuentan todas las crónicas. Pero bueno, estas cosas bueno, terminaron finalmente por agotarlo, ¿no? Y lo mandaron al desierto. Bien, él también, fíjense, comenta los salmos. ¿Sí? Primero dice una cosa muy interesante, general, sobre los salmos, que vuelve a remarcar la importancia que tuvieron, que deben tener. Ojo, los padres de la Iglesia escribieron para todos, no es que esto vale para la época de que vivieron, no, por supuesto, son cosas verdaderas, son eternas. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice. Si los fieles, les aclaro antes, cuando diga David es sinónimo de salmo. Dice, si los fieles observan la vigilia en la iglesia, David es el primero, el del centro y el último. Si al amanecer cualquiera desea cantar himnos, David es el primero, el del centro y el último. En los cortejos fúnebres y en los entierros, David es el primero, el del centro y el último. En los monasterios sagrados, entre las filas de los guerreros celestiales, David es el primero, el del centro y el último. En los monasterios de las consagradas, las que imitan a María, David es el primero, el del centro y el último. ¿Sí? O sea, el salmo es imbatible. No hay nada antes, no hay nada adelante y no hay nada después. En comparación con el salmo cae todo. ¿Sí? O sea que si uno tiene que elegir, lo que está diciendo acá San Juan Crisóstomo, si hay que elegir entre el salmo y otra cosa, bueno, ya está, directamente. El salmo siempre. ¿Sí? Bueno, eso en general, ¿no? Pero también en el comentario al Salmo 41 dice lo siguiente. David anteriormente cantaba cantos, también hoy cantamos himnos. Pero fíjense esto que dice acá. Tenía una lira con cuerdas sin vida. La iglesia tiene una lira con cuerdas vivas. Nuestras lenguas son las cuerdas de la lira con un tono diferente, pero mucho más acorde con la piedad. Aquí no hay necesidad de cítara, ni de cuerdas estiradas, ni de ningún otro instrumento. Pero, si lo desea, puede convertirse en una cítara, mortificando los miembros de la carne y creando una armonía total de cuerpo y mente. ¿Sí? Porque cuando la carne ya no desee contra el espíritu, sino que se haya sometido a sus órdenes y haya sido conducida por largo tiempo al mejor y más admirable camino,
entonces creará una melodía espiritual. ¿Sí? Es decir, nuevamente, la música como música sí, pero la música como vida. Entonces, cuando vivamos de acuerdo al Espíritu, entonces ya somos un instrumento espiritual con el cual podemos alabar como en un futuro, a forma de preparación, como forma, como símbolo, se lo hizo con los instrumentos. ¿Sí? Bien, para terminar les digo que estos son algunos de los que hemos visto, ¿no? De los padres, hay muchos más que han escrito sobre música. Evagrio Póntico, bueno, el mismo Orígenes, San Isidoro de Perugia, que es otro padre, Esiquio de Jerusalén, Teodoreto, y además se habla de él en el Concilio de Cartago y en las constituciones apostólicas. Pero no vamos a encontrar en ellos más que la confirmación de todo esto. Desde el siglo II, entonces, la importancia, así como el rey David no había todavía hecho el templo, pero ya puso a los que iban a cantar con un reglamento y que tenían que ser levitas y de determinadas familias. Así como están los salmos. ¿Sí? Bueno, nosotros también tenemos la importancia y los salmos. Lo que cambió fue esto, y justamente porque ahora, desde el Nuevo Testamento en adelante, se trata de ver estas cosas justamente como una plenitud mayor. Entonces, el instrumento somos nosotros, los instrumentos musicales ya no son necesarios. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Espero que les haya resultado interesante.